Hoy vamos a hablar de los nuevos horizontes del derecho de daños. Hace algunos años escribí sobre la tendencia expansiva del derecho de daños. Hoy, este ha sufrido una ampliación de fronteras en diversos sentidos. Entre ellos, especial mención merecen las acciones preventivas y no únicamente reparatorias, los daños en tema de consumo y la responsabilidad objetiva del proveedor, productor y comerciante, la pérdida de chance, el daño social, el daño a los intereses colectivos y difusos, como el daño ambiental, la lesión a los intereses legítimos y otros daños relacionados con la nueva tecnología, como el daño a la intimidad mediante bancos de datos y los fraudes informáticos. No hace mucho, la materia de la responsabilidad civil se limitaba a la lesión de derechos absolutos. Se hablaba de daños a los derechos fundamentales de la personalidad o a la propiedad, pero nunca de daños a los derechos relativos, los cuales, como ha demostrado la jurisprudencia y la doctrina, son también erga omnes, frente a todos, pues al igual que los derechos absolutos, deben ser respetados por todos. Lo que interesa es que en ellos el sujeto, cuya conducta satisface el interés tutelado, no es el mismo sujeto que el titular de ese interés, a diferencia de lo que ocurre con los derechos absolutos. Esta es la esencia real objetiva de la lesión al derecho de crédito. La lesión a un derecho relativo puede generar responsabilidad civil. Los daños y perjuicios debían ser ciertos. A nadie se le ocurría pensar que una pérdida de oportunidad o chance, como lo ha denominado la jurisprudencia francesa y argentina, pudiera ser indemnizable. La verdad es que el chance, en cuanto chance, es también cierto. En aquel tiempo en Costa Rica solamente don Eduardo Ortiz afirmaba la posibilidad de indemnización para la lesión a intereses legítimos. Hoy, sin embargo, como vemos, la indemnizabilidad de intereses legítimos ha sido admitida en la vía arbitral, en un laudo no anulado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a la cual fue sometido mediante el recurso, más bien acción, respectivo. No se hablaba de una responsabilidad objetiva del Estado, como hoy lo hace la Ley General de Administración Pública en su artículo 190. La administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento, legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. El daño moral apenas se comenzaba a admitir en algunos delitos contra el honor. No existía una disposición genérica como la del actual artículo 59 del Código Civil, según la cual se establece el derecho a obtener indemnización por daño moral en el caso de lesión a los derechos de la personalidad. A ningún político se le reclamó jamás indemnización en casos de corrupción. Tal posibilidad ni siquiera existía en el ordenamiento, pues fue la figura del daño social introducida por el Código Procesal Penal más recientemente la que lo incorporó. A nadie se le ocurría pensar que un menor de edad pudiera tener legitimación directa para el acceso a la justicia constitucional. Tampoco recuerdo casos de asociaciones ejerciendo la defensa de intereses difusos, como los ambientales o los relativos al consumo. No existían los problemas generados por las nuevas tecnologías frente a las actuales modalidades de lesiones a intereses jurídicos,
como la piratería informática, los fraudes bancarios informáticos o la violación a la intimidad mediante bancos de datos. La visión del tema era excesivamente patrimonialista. Los aspectos relacionados con la tutela de la persona eran apenas mencionados y no se pensaba en acciones inhibitorias o preventivas para evitar la producción del daño, más que en pocos temas de orden pecuniario, como los interdictos para la defensa de la posesión o los embargos preventivos para la tutela del derecho de crédito, pero nunca para la tutela de la salud o del ambiente. En la evolución que ha tenido la materia debe reconocerse un papel muy activo de la jurisprudencia. Sin duda, el principal factor vivo en la creación de nuevas respuestas jurídicas ante las nuevas realidades. Estos nuevos desarrollos no son solamente nuestros. Análoga evolución podemos observar en los diversos ordenamientos que constituyen el subsistema latinoamericano de derecho romano. En ellos se han propuesto soluciones y estas tienden a ser concordantes. De ahí que el derecho comparado se constituye en importante elemento para la búsqueda de soluciones a las nuevas realidades. El concepto de daño resarcible ha experimentado una marcada extensión de fronteras. Así como hace un siglo, con el advenimiento del maquinismo, surgieron los criterios del riesgo creado para la responsabilidad objetiva, en el amanecer del tercer milenio hemos sido espectadores y de algún modo también protagonistas de un desarrollo jamás vislumbrado por nuestros legisladores en el campo de la responsabilidad por daños. Las causas eficientes de esta transformación son de diverso orden. Una perspectiva más amplia de la doctrina y de la jurisprudencia sobre los intereses merecedores de tutela, que no se refieren solamente a los derechos subjetivos absolutos. Una ampliación de la legitimación para reclamar el daño causado. Nuevas situaciones de la vida, en particular derivadas de la nueva tecnología, que presentan nuevos interrogantes jurídicos. Una nueva conciencia personalista del derecho, superando la estrecha visión patrimonialista de nuestros legisladores. Una primera superación de límites se refiere a la lista de situaciones jurídicas que al ser lesionadas generan responsabilidad. De la original perspectiva, que ligaba inconscientemente la atribución de responsabilidad a la violación de los derechos absolutos y en especial los derechos reales, en el sistema romano vigente de nuestro tiempo, se ha pasado a generalizar su referibilidad a toda situación jurídica subjetiva. Particular función normativa de la jurisprudencia hemos presenciado en la rama del derecho del consumo y la responsabilidad objetiva de las empresas en aplicación de la disposición según la cual el productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta afectado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Hoy se considera daño toda lesión a un interés jurídicamente relevante, no solo a un derecho absoluto, pues también son daños las lesiones a los derechos relativos, como lo ha demostrado desde hace ya bastante tiempo la doctrina de la lesión al derecho de crédito por parte de terceros. Lo mismo que las lesiones a intereses legítimos,
como lo admite en buena medida la jurisprudencia europea y lo propugna la doctrina, y ya se ha manifestado en la jurisprudencia arbitral costarricense. En un arbitraje se aplicó la resarcibilidad de daños a los intereses legítimos. El laudo fue ratificado por la Sala Primera de la Corte. También son indemnizables los daños a expectativas, potestades e incluso, también desde hace décadas, particularmente en Italia, Francia y Argentina, al denominado chance, donde se busca la reparación de una posibilidad de éxito frustrada. En la jurisprudencia arbitral internacional se considera que la pérdida de chance puede ser reparada en la medida de la probabilidad de su realización. En nuestro país, en un arbitraje cuyo laudo fue ratificado por la Sala Primera de la Corte, se aplicó por primera vez la doctrina de la pérdida de chance, con base en las siguientes consideraciones. Cito textualmente: aplicando la sana crítica, el tribunal considera que el perjuicio resarcible no es el monto total de la pérdida sufrida o ganancias dejadas de percibir, tal y como las actoras lo reclaman, no el valor global de la ganancia o pérdida, sino la proporción de ese valor que en concreto representa la frustración del chance, que es atribuible a la gente según las circunstancias del caso. En caso de pérdida de chance, la reparación de un daño no puede ser sino parcial. Así, la jurisprudencia francesa, puesto que en la pérdida de chance u oportunidad se hace necesaria la intervención de otros elementos que son inciertos para que la ventaja o ganancia frustrada hubiera sido efectivamente posible. El resarcimiento no puede comprender el íntegro de las ganancias a las que se aspiraba, puesto que ellas dependían de otros factores ajenos al daño. En consecuencia, los tribunales deben otorgar una indemnización razonable, siguiendo su buen criterio y considerando las otras concausas necesarias para producir la ventaja o ganancia. Agréguese a lo anterior el surgimiento de nuevas categorías de daños, como el daño social, junto a los daños individuales y de grupo. Esta figura, a pesar de estar prevista en nuestro ordenamiento, tuvo muy poco desarrollo doctrinario y escaso análisis jurisprudencial. Sin embargo, en los últimos años, la Procuraduría ha decidido utilizar la figura al intentar cobrar este daño en procesos relacionados con la afectación al ambiente, por asuntos tributarios, y recientemente por temas relacionados con la corrupción en la función pública. Del daño social en nuestra legislación solamente se encuentran referencias directas en el Código Procesal Penal, pero ya la doctrina se ha referido a la posibilidad de una más amplia legitimación. Esta ampliación de la esfera de tutela frente al daño social tiene fundamento constitucional y puede referirse a la lesión de intereses difusos o colectivos. Ellas nos hablan de afectaciones a los intereses difusos y colectivos como lesiones indemnizables. De lo anterior surge la necesidad de ensanchar la esfera de los sujetos legitimados para reclamarlo, por otros medios en los cuales podría aplicarse también la figura, como por ejemplo por medio de un recurso de amparo o su utilización y cobro en otras vías judiciales. En síntesis, el concepto de daño resarcible ha venido paulatinamente ampliando sus fronteras para referirse en general a toda lesión de intereses jurídicamente relevantes.
En cuanto al perfil subjetivo, pregonaba Pugliatti, será suficiente que se pueda individualizar cualquier interés digno de tutela. Nuestra sala primera lo ha expresado así. Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Es de interés mencionar que se ha admitido que los jueces puedan rectificar o modificar las peticiones de las partes a la hora de identificar el interés tutelable, siempre y cuando no se modifique realmente la causa petendi, que resulta del cuadro fáctico de la demanda, si bien sobre esto hay criterios contrapuestos. En un laudo nacional se expresó: ya se ha afirmado, particularmente en la jurisprudencia española, que la congruencia no puede implicar una conformación rígida y literal a las peticiones de las partes, sino que ésta debe ser racional y flexible, en acatamiento a la sustancia, no a la forma de lo solicitado. El vicio de incongruencia, se dijo, no se comete cuando en el fallo no se emplean las mismas palabras de la demanda y contestación, puesto que el juzgador no ha de amoldarse rígida y literalmente a lo pedido, sino que debe atenerse a la realidad de su contenido. La concordancia sanamente entendida permite hacer el fallo extensible a las lógicas y naturales consecuencias del tema planteado, y que se encuentran implícitas en la controversia, y le está permitido al órgano jurisdiccional establecer su juicio crítico de la manera que entienda más ajustada. Al mismo tiempo, las fronteras del daño resarcible se han ampliado en otros sentidos, como lo revela en materia de daño moral el paso de las tendencias originalmente restrictivas hasta las posiciones actuales. En cuanto al daño moral sufrido por los que tengan un vínculo afectivo cercano con la víctima de un homicidio, que no necesitan ser sus herederos. También en materia de legitimación activa, hemos presenciado en diversos ordenamientos una apertura, por cuanto se otorga la posibilidad de hacer prosperar una pretensión a entidades representantes de intereses colectivos, intereses de los cuales no son titulares los individuos como tales, sino en cuanto integrantes de una colectividad. Un ejemplo se encuentra en la legitimación de las cámaras. Se trata de la tutela de grandes categorías de seres humanos. Es significativa la reforma constitucional costarricense, de conformidad con la cual los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará a los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. Igualmente, en materia de intereses difusos, las propias constituciones se han venido modificando. Se trata de intereses individuales, pero a la vez diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que los comparten y por ende reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y a la vez de cada una de ellas. En muchos casos, la salud, la calidad de vida y el ambiente han sido declarados como verdaderos principios y derechos humanos mediante reformas constitucionales.
tal como ha ocurrido en Argentina con la reforma de 1994 al artículo 41 y en Costa Rica con la reforma al artículo 50 también de 1944, que en lo que aquí interesa ahora establece: toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan este derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará este derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Muchos recursos de amparo ya han sido declarados con lugar sobre la base de estas disposiciones. En algunos casos se ha aceptado la legitimación de asociaciones. Destacamos también, como ya lo hemos hecho anteriormente, en materia de situaciones jurídicas, cómo ya se ha admitido la legitimación de menores en materia de amparo. Por ejemplo, en la sentencia 3709 del 93, la contaminación que se refiere específicamente a la impugnación que hace el menor recurrente puede considerarse como la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal que causen en dicho ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el hábitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima el derecho para accionar se transforma en virtud de su incorporación a los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero derecho reaccional que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para reaccionar frente a la violación originada en actos u omisiones legítimos. Por tanto, sigue diciendo la sentencia, se declara con lugar el recurso y se restituye al recurrente en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Se ordena el cierre inmediato del botadero municipal adyacente a la quebrada. Las nuevas situaciones de la vida, y entre ellas especialmente la nueva tecnología, han llevado al pensamiento jurídico a responder ante nuevas formas de daños. La lista sería interminable. Basta recordar los daños causados por actividades espaciales, como los ya causados por satélites. Los daños ambientales en sus mil formas, incluso modalidades transfronterizas, como el ejemplo de la lluvia ácida, y nucleares. Los daños al consumidor por deficiente información, por productos peligrosos y por publicidad engañosa. Los daños producto de la biotecnología y en particular de los productos genéticamente modificados. Los daños resultado de la informática, por ejemplo, el que se produce a la intimidad mediante el abuso de bancos de datos, donde se cumple claramente la doble función de la doctrina del abuso del derecho, indemnizatoria y preventiva de la persistencia del abuso. Particularmente en tema de información sobre salud, ADN o genoma, pero igualmente en cualquier campo, como el financiero, seguros, cuentas, tarjetas de crédito. Los hechos de la vida han planteado nuevos retos, pero el factor determinante de las transformaciones jurídicas ha sido la toma de conciencia. Por ejemplo, la toma de conciencia ambientalista de los años 60, los años hippies,
da inicio a todo un movimiento que ha llevado a la búsqueda de nuevas formas jurídicas para la protección del medio como derecho humano. La llamada de atención de Kennedy al decir que consumidores somos todos fue uno de los factores importantes que contribuyeron a favor de una toma de conciencia que ha llevado en diversos ordenamientos a la promulgación de disposiciones sobre el tema. Pero es el propio consumidor, cuando toma conciencia de sus derechos, quien mejor puede accionar el sistema jurídico para que le sean protegidos. El incremento de denuncias, por ejemplo en la Comisión Costarricense para la Defensa Efectiva del Consumidor, adscrita al Ministerio de Economía, es un índice evidente del aumento de conciencia de lo que la doctrina alemana ha llamado situaciones objetivas de desigualdad o injusticia, con todas las limitaciones prácticas de esta perspectiva. La materia de seguros es ejemplo claro del incremento en lo que se denomina conciencia del reclamo, en el campo de la responsabilidad médica por malpraxis, con el consiguiente incremento en las indemnizaciones y en el costo de las primas de seguros respectivas. Al punto que en Estados Unidos muchas compañías aseguradoras promovieron reformas legales para limitar los derechos de las víctimas de los médicos. Por ejemplo, en cuanto a la ausencia de una vía penal, caducidad corta para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil, limitaciones máximas de responsabilidad, no indemnizabilidad del daño moral. Todas estas propuestas han venido poco a poco siendo declaradas inconstitucionales como era de esperarse. La impericia profesional es una. ¿Acaso los médicos negligentes, imprudentes o imperitos deben ser tratados en forma diferente al ingeniero que con su impericia causa muertes en un edificio? En Costa Rica el tema llegó a lo anecdótico cuando en un debate en la sede de la Caja del Seguro Social en relación con un dictamen de la Corte sobre la inconstitucionalidad de una normativa especial para la responsabilidad de los médicos por atentar contra la igualdad, un prominente médico propuso que se reformara el principio de igualdad en la Constitución así: todos son iguales ante la ley, excepto los médicos en el ejercicio de su profesión en materia de responsabilidad civil y penal. Tal vez el factor de mayor peso en la ampliación de fronteras del daño resarcible ha sido la creciente toma de conciencia de la dignidad humana. Frente a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se levantan voces humanistas de autores como Mounier y Maritain. La humanidad proclama entonces diversas declaraciones y convenciones sobre derechos humanos, muchas veces ciertamente disfrazando el humanismo de pacotilla de muchos, a que se refiere Alterini, las que han tenido en muchos casos reflejos concretos, legislativos o jurisprudenciales, en el tratamiento de las lesiones a los valores fundamentales de la personalidad, como son, por ejemplo, la libertad, la imagen, el nombre y el valor jurídico del concebido no nacido, desde el momento de la fecundación. Algunos ordenamientos, como el costarricense, establecen la posibilidad general de obtener indemnización por la violación a los mal llamados derechos de la persona, derechos personalísimos o de la personalidad. Pues no se trata solamente de derechos, como lo plantea la doctrina individualista, sino de valores reales, que son socialmente objetivos, que son fundamentales: vida, libertad, honor, etc., y que se instrumentan mediante diversos tipos de situaciones jurídicas subjetivas, las que constituyen su instrumento de realización, tales como prohibiciones, potestades, obligaciones,
y no solamente derechos subjetivos, lo que no parece haber comprendido bien alguna doctrina. En palabras de Gersi, el derecho de tutela se amplió porque el hombre ganó espacio como ser humano, con independencia de lo que hace o del patrimonio que tiene. Hemos dejado de priorizar lo que el hombre tiene o hace para apuntar a lo que el hombre es. Es de gran interés que un concepto fundamental de las perspectivas personalistas, como el de dignidad del ser humano, haya sido incorporado en los proyectos argentinos. Esta transformación axiológica personalista claramente ha superado la perspectiva tradicional meramente patrimonial e individualista. Esto es cierto particularmente en el Código Civil peruano, con la introducción de la categoría del daño a la persona, gracias al gran jurista Carlos Fernández Cesarego. No hace muchos años el tema de la responsabilidad civil por daños en Costa Rica, como en muchos países de América Latina, se encontraba regulado en unos pocos artículos dentro de un título del Código Civil mal llamado delitos y cuasidelitos, y algunas pocas leyes como la ley de ferrocarriles, la ley de imprenta. Hoy tenemos nuevas disposiciones legislativas en varias materias específicas, como el transporte terrestre, y en campos tan específicos como la contaminación sónica generada por bares y por ciertos cultos. Contamos con novedosas normas sobre los derechos del consumidor. La Ley de Jurisdicción Constitucional ha extendido la esfera de la legitimación en materia de recursos de amparo para la prevención de daños. La Ley General de Administración Pública ha desarrollado la responsabilidad objetiva del Estado. Asistimos a lo que se ha llamado el envejecimiento de la disciplina de los códigos. En muchos casos, la misma ley ha sido un freno para esta ampliación. Así ocurre con la disposición del Código Civil costarricense, que limita la responsabilidad objetiva a daños a las personas y solamente en ciertos casos. Cabe destacar aquí el mérito del artículo 1970 del nuevo Código Civil peruano, según el cual aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño, está obligado a repararlo. Se establece aquí un principio general pero residual en relación con el principio general de la culpa, respecto de muchos casos donde no es posible identificar, demostrar o atribuir culpa a un sujeto. Algunas leyes especiales, por ejemplo en materia de derecho del consumo, son una muestra más del envejecimiento de los códigos. Y la doctrina, como es propio de la tradición romana, ha sido la voz de los juristas la que ha despertado conciencia sobre la necesidad de reparación de todo interés jurídicamente relevante, no sacrificable por un interés de rango superior. Ha sido, por ejemplo, la doctrina peruana la que se adelantó a la ley, propugnando la reparación del daño a la persona, siguiendo los esquemas teóricos de la doctrina y jurisprudencia italianas en materia de daño a la salud. Ha sido la doctrina argentina la que en muchos congresos ha proyectado transformaciones legislativas. La doctrina reivindica para sí la tarea de establecer los caminos más apropiados para mantenerse en contacto con los problemas, proyectando además sobre el plano de la reforma legislativa un método basado sobre la interacción entre tópica y dogmática, entre pensamiento problemático y pensamiento sistemático.
También la doctrina ha tenido una incidencia directa sobre la jurisprudencia. Son centenares los fallos de tribunales latinoamericanos, donde las resoluciones a falta de ley se fundamentan en citas doctrinarias y en el razonamiento de juristas. ¿Y la jurisprudencia? Gran parte de las innovaciones que amplían el radio de acción del tema son producto de la elaboración jurisprudencial y pocas veces resultado de reformas legales. Un elevado número de demandas judiciales está dirigido a la obtención de una indemnización por daños. Frente a esta proliferación de situaciones dañosas, encontramos por lo general una escasa regulación legislativa. La jurisprudencia ha debido afrontar la ardua tarea de resolver la inmensa casuística con unos pocos textos de ley, buscando en muchos casos reglas generales, como las diversas articulaciones del principio de la culpa, directa, indirecta, concurrente, solidaria, etc., como la determinación de los factores que eliminan la antijuridicidad, causas de justificación, tales como la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, el estado de necesidad, todas ellas dentro de sus límites, como la determinación de los hechos que rompen la causalidad cuando no es la conducta del supuesto autor la causante del daño, sino un factor ajeno a él, como la conducta de la víctima, la de un tercero o la fuerza mayor, o los casos de ausencia de culpa por caso fortuito. Las diversas reglas sobre estos temas son resultado de la elaboración jurisprudencial, pues la ley es muy parca al respecto. En palabras de Atilio Alterini y de Roberto López Cabana, el derecho vivo, el que efectivamente aplican los jueces, ya ha incorporado los criterios actuales, aunque las viejas leyes no los hayan contemplado. Dentro del cuadro de la defensa de los valores fundamentales de la personalidad, en un contexto de solidaridad social, hemos visto el surgimiento de diversos instrumentos institucionales, como lo son la socialización de los daños mediante algunos seguros obligatorios, las defensorías de los habitantes, las comisiones de defensa del consumidor, el desarrollo de la jurisdicción constitucional y su gran aporte en la tutela de los valores fundamentales de la personalidad, en particular imagen, nombre, honor, intimidad y salud. Mención especial merece igualmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. La toma de conciencia de la irreversibilidad de muchos daños, como el daño a la salud y el daño ambiental, ha llevado a la afirmación cada vez más generalizada de la insuficiencia del mero sistema de responsabilidad civil resarcitoria y a la conciencia de la necesidad de impedir la producción de los daños y no solo de repararlos una vez sufridos, mediante las llamadas acciones inhibitorias. Pugliatti desde hace mucho había hecho notar que la lesión a los intereses se produce no solamente con el daño actual, sino también con el potencial o peligro. Todo ser humano potencialmente perjudicado debe tener el poder de reaccionar jurídicamente con una acción sumaria contra todo el que lesione su ambiente o lo ponga en riesgo. Cabe destacar el desarrollo de este tema en el derecho anglosajón con la llamada injunction. Debe reconocerse el mérito del Código Civil chileno que establece: se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas.
Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes parecieran fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción y se le pagará lo que valga el tiempo perdido y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados. Dentro de nuestro sistema romano, ya algunos ordenamientos han dado el paso. La doctrina peruana es conteste en sostener que en caso de desconocimiento de cualquiera de los derechos de la personalidad, el juez puede ordenar la cesación de los hechos potencialmente susceptibles de causar un daño a la persona, o puede ordenar la paralización de la actividad generadora del daño, siempre que éste resulte verosímilmente acreditado. En Italia, ya desde 1974 en Génova, 1979 en Pisa y 1981 en la Sala de Casación, se introdujo en la jurisprudencia y doctrina la idea de que los daños a la salud deben ser indemnizados adecuadamente, pero sobre todo, como lo exige Francesco Donato Busnelli, han de ser prevenidos mediante una estrategia de defensa a ultranza contra toda iniciativa hostil. Estas ideas fueron corroboradas en 1983 por la sección segunda de la Suprema Corte Italiana, la que afirmó dos proyecciones del derecho al ambiente sano, una indemnizatoria y la otra preventiva. De acuerdo con esta última, el juez puede inhibir absolutamente la actividad contaminante, o bien puede ordenar la adopción de medidas más adecuadas, según las peculiaridades del caso concreto, para reducir las consecuencias del fenómeno a los límites de la tolerabilidad o de la normal tolerancia. La doctrina ha criticado severamente una sentencia napolitana que consideró prioritaria la producción y permitió una actividad contaminante a cambio de una indemnización. Para Busnelli, este es un ejemplo de cómo los argumentos jurídicos pueden enmascarar una impotencia de algunos jueces frente a los nuevos problemas. Otro tema a considerar es la unidad sistemática del fenómeno resarcitorio, particularmente evidenciada en el derecho del consumo, donde no interesa si el damnificado tenía un vínculo contractual, y la consecuente superación de algunas distinciones entre responsabilidad contractual y extracontractual, salvando algunas diferencias esenciales en la búsqueda de un régimen unificado. En relación con los elementos constitutivos de la responsabilidad, en particular la antijuridicidad, cabe plantearse si siempre deberá ser pleno el resarcimiento en algunos casos de las llamadas causas de justificación, como lo es el estado de necesidad. En este campo, deberá sin duda recordarse la ya mencionada Lex Rodia incorporada en el digesto y los modernos principios de las reglas York-Amberes en materia de avería gruesa, cuya base es la equidad de la Lex Mercatoria, hoy en su revenar universalizante, al punto que se habla de una nueva Lex Mercatoria. También en relación con la antijuridicidad, habrá de pasarse del concepto tradicional de lo ilícito como lo prohibido a una visión donde lo importante sea la lesión de intereses, el daño a la víctima, en sí mismo contrario a los valores del ordenamiento. Algunos otros ejemplos de figuras interesantes del common law que conviene repensar, además de la ya citada acción inhibitoria, injunction, son los daños ejemplarizantes, punitive damages, del derecho anglosajón, siendo conscientes de que la función punitiva de la responsabilidad civil
no es del todo ajena a nuestro sistema civilista, como lo demuestra la cláusula penal, aunque no haya daño, o como se observa en el campo de la propiedad intelectual, así como la connotación punitiva de ciertas condenas penales. De ciertas condenas por daño moral. Sería importante tomar en consideración las propuestas lanzadas sobre la indemnización punitiva por su función preventiva y ejemplarizante. Podríamos a lo expuesto agregar una lista interminable de daños de nuestro tiempo, como lo serían los que son resultado de actividades turísticas peligrosas o de actividades deportivas, o los que generan responsabilidad profesional y muchos más. El proceso de transformación constante de la realidad pronto nos mostrará otros. Por esta razón, una nueva normativa no puede ser casuística, sino de principios. De lo contrario, quedaría rezagada al día siguiente de su promulgación. Es en la búsqueda orientadora de estos principios que se encuentra nuestra responsabilidad como juristas, si es que queremos seguir siendo protagonistas y no meros espectadores de las transformaciones.